Este 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La pandemia ha afectado a la agenda de salud en general, pero en particular a los derechos de salud sexual y reproductiva. En 2020, la organización Mujer y Salud en Uruguay recibió unas 150 consultas de mujeres embarazadas que manifestaron haber tenido problemas en el control de su embarazo. Además, hay demoras en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo impacta esta pandemia de COVID-19 sobre la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva? ¿Cuáles son las perspectivas y qué políticas habría que aplicar para brindar una adecuada atención de salud? Hoy, en la letra chica, Mujer y Salud, segundo plano. Desde 2008, el país cuenta con la Ley 18.426 de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, reglamentada por el Ministerio de Salud Pública en 2010. Bajo la premisa de que las crisis no impactan de igual manera en todos los géneros, la ONU Mujeres elaboró un informe en el cual se hace primeramente un diagnóstico y luego se insta a los distintos gobiernos a actuar sobre esas desigualdades con medidas específicas. El informe de la ONU también habla de la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, algo que en una situación en donde el foco sanitario está puesto en otro lado, suele pasar, lógicamente, que este tema pase a otra prioridad. El informe lo pone también sobre la mesa. En el contexto del COVID se ha decretado que los servicios deben ser esenciales de salud sexual y reproductiva, específicamente los de IVE, pero sí hemos detectado retrasos en el tema de la anticoncepción y el acceso a los métodos. En los sectores socioeconómicos de clases media, media alta, hubo una situación bastante beneficente con respecto al proceso reproductivo, mientras que en las mujeres más pobres fue todo lo contrario. Los nacimientos prematuros aumentaron 21% en la población vulnerable entre marzo y septiembre del año 2020. No pensábamos que esta situación que estamos viviendo hoy se fuera a dar de esta manera, con 2 muertes maternas en el correr de pocos días, 2 pacientes graves internadas en CTI en el interior, más 2 pacientes graves internadas en Montevideo, que eso es lo que sabemos, con lo cual en pocos días la percepción del riesgo de la infección para las embarazadas cambió absolutamente. En la conferencia realizada por videollamada para la prensa del interior, Lacalle Pou fue consultado sobre su posición frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Al responder, el presidente recordó que al votarse la ley que despenalizó el aborto, manifestó su posición contraria. Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos. Nosotros tenemos una agenda pro vida. El año pasado advertimos que la situación de pandemia con COVID podía agudizar estas situaciones si no efectivamente se intersectaba lo que era el impacto de la pandemia con otras dimensiones de salud que impactan en la vida y calidad de vida de las personas. Y particularmente aborto y salud sexual y reproductiva son de las cuestiones que cuando no se atienden como corresponde, tiene la posibilidad de llegar a este tipo de desenlaces trágicos. El 13 de diciembre de 2020, un adolescente de 14 años murió luego de sufrir una infección generalizada, una semana después de practicarse un aborto legal en el hospital de 33. La joven ingresó a la emergencia en el mes de diciembre, una semana después de abortar, y murió a las 24 horas. Posteriormente, su familia presentó una denuncia por mala praxis. La ley tiene limitaciones, deja a muchas mujeres afuera y estas son las posibles condiciones que deberíamos haber evitado. El principal desafío que tenemos es no permitir que todo lo que se ha avanzado retroceda y avanzar más, por supuesto, en mejores leyes y mejor aplicación de las mismas. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Letra Chica. Denise, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Ricardo, ¿andás por ahí? Sí, señor, por acá estamos en esta rotación que estamos haciendo para cuidarnos
estamos acá, participando activamente del programa. Bueno, Ricardo, bienvenido a ti también. En este primer bloque de La Letra Chica hoy vamos a hablar de salud, derechos de salud sexual y reproductiva en mujeres específicamente. Y vamos a recibir a nuestra compañera Ana Laura Pérez. ¿Cómo andas, Ana Laura? ¿Cómo andan? Muy bien. La idea es poner sobre la mesa este tema y repasar, bueno, cuál es la actualidad en lo que refiere a atención en salud sexual y reproductiva durante la pandemia, que arrancamos diciendo que la agenda en general de salud se vio afectada, todos hemos sufrido de alguna manera familiarmente retrasos, demoras, pero en esta población en particular, en las mujeres, la salud sexual y reproductiva, sobre todo en lo que refiere a derechos, se vio afectada particularmente. Para empezar, bueno, hay exámenes, y hoy lo hablamos antes de arrancar, hay exámenes que se hacen con determinada periodicidad, por una razón extremadamente válida y médica, que son determinantes para la detección temprana de algunas enfermedades graves. Por ejemplo, las mamografías y los PAPs. Dos preguntas. ¿Cómo está haciendo la realización de este tipo de estudios? Y te lo pregunté antes y me gustaría que se lo cuentes también. Aprendió pila en la previa, Diego, Aprendió. Porque hay que preguntar. Si uno no pregunta, no tiene por qué saber. Y creo que está bueno también si hay una cantidad de varones que nos están mirando y que capaz que alguno también no lo sabe, le va a servir. ¿Qué es el PAP? ¿Para qué sirve el PAP? El PAP es un estudio citológico que lo que hace es buscar células precancerígenas, digamos. Buscar que haya la formación de células precancerígenas en un estadio previo, digamos. Bien, se puede detectar un cáncer a tiempo haciendo ese examen periódico. Y de hecho, como hablábamos antes de empezar el programa, los cánceres de cuello de útero son cánceres que tienen una altísima tasa de recuperación si uno los detecta a tiempo, y de hecho se usan para medir el acceso al sistema de salud en un país. Entonces, que la gente no se haga, en el Uruguay además, como también hablábamos, es parte del carnet de salud. ¿Es obligatorio el PAP? Sí, digamos, obligatorio en la medida en que para tener carnet de salud hay que tener PAP vigente, que tiene que tener 2 años o menos de realizado. Bien. ¿Y cómo está haciendo la realización? Hoy en redes sociales se empezó a hablar del tema. La mayoría de las mujeres planteaban retrasos de meses en el PAP. Algunas que desde que empezó la pandemia no se lo pudieron hacer, por ejemplo. Sí, por empezar, en algunos prestadores de salud el PAP está tercerizado y se hace en clínicas que están separadas. Ahí el proceso de pedir hora ha sufrido enormes atrasos, y en muchos otros casos el PAP se realiza en el propio consultorio del ginecólogo cuando uno se va a realizar el control. Y lo que ocurrió es que en la medida que en este año y el año pasado hubo periodos bastante largos de telemedicina, claramente el PAP no es un estudio que tú puedas hacer. Es un estudio invasivo, aparte. Sí, bueno, invasivo. Es un estudio que requiere que estés. Que haya presencialidad. Exactamente. Y sí, hay un estudio reciente. El GACH el año pasado hizo un documento donde planteó bajas porcentuales bastante considerables en esto. Pero más recientemente, la unidad de oncogenética del Hospital de Clínicas volvió a trabajar sobre ese tema, y lo que detectaron es una caída del 28.1% del cáncer de mama, de la detección de cáncer de mama. Y eso no significa que haya menos cáncer de mama, sino muy probablemente una baja en los sistemas de detección. El PAP cayó 42%, la realización del estudio cayó un 42% y las mamografías un 44%. O sea, son números muy altos. Sí. Y lo que plantean tanto desde el GACH en su momento como desde el Clínicas es una preocupación por el impacto que esto va a tener hacia el futuro, ¿no? En los próximos meses y años, en la sobrevida y las condiciones o la eventual muerte de muchos casos que eventualmente podrían haberse salvado si hubiera habido una detección temprana. Otro de los elementos fundamentales de la salud sexual y reproductiva es el acceso a métodos anticonceptivos. ¿Se vio alterado durante la pandemia? Sí, hay un informe de Naciones Unidas que habla de 12 millones de mujeres que dejaron de acceder a anticonceptivos durante la pandemia en 115 países. Sobre todo se da por una serie de circunstancias. Una es simplemente el acceso a los sistemas de salud. Las mujeres dejaron de ir a los hospitales, a los lugares donde reciben. Uruguay es un país donde... Perdón. O sea, dejaron de ir
por un contexto, o sea, no es que mágicamente las mujeres decidieron dejar de ir a... No, uno de los motivos por los cuales las mujeres bajaron la cantidad, o dejaron de ir, o bajaron la cantidad de veces que pueden asistir a los sistemas de salud, es el aumento de las horas de cuidado. Las horas de cuidado están puestas sobre las mujeres en muchísimo más porcentaje que sobre los hombres, y eventualmente si tus hijos no van a la escuela o tus familiares más ancianos no pueden salir o necesitan cuidado, sos tú la que se tiene que quedar, y si tú te tenés que quedar no puedes ir al médico. Una de las cosas a las que... Y ni hablemos de, ni siquiera esto sería ir al médico, sino ir a que te entreguen métodos anticonceptivos. En el Uruguay el acceso a los métodos anticonceptivos en general se da en farmacias, o sea, gran parte de la población accede a métodos anticonceptivos, ya sea preservativos o pastillas, por ejemplo, en farmacias. Pero los métodos, el impacto de esto está dado en las clases más bajas que tienen menos acceso porque no tienen dinero, que es otro de los factores. Si tú no tenés ingresos, una de las cosas que haces es dejar de comprar. Y además no vas o no tenés tiempo para ir o no tenés espacio para hacerlo. Pero además impactó en los métodos anticonceptivos de largo aliento, digamos, los dispositivos que se insertan o las inyecciones, cosas que para las que sí requerís, o el DIU, por ejemplo, para las que sí requerís ir, exactamente, y en algunos casos el DIU se pone en un procedimiento, que claramente lo tiene que hacer un médico. Importante también destacar que hay métodos anticonceptivos gratis en el sistema de salud. Claro. No gratis, pero a través de una cuponera se pueden sacar tanto preservativos externos como preservativos internos, y que eso también es una cuponera bastante importante para todo el año. Pero eso fue lo que se resintió en las idas, digamos, ¿no? O sea, y en algunos otros países, en Uruguay fue menor, aunque depende de las zonas, en el interior eso también existió. Las restricciones a la movilidad también tienen un impacto en que tú puedas salir a tener acceso a esos métodos anticonceptivos gratuitos. Hay además un estudio que hizo la Facultad de Psicología, que se hizo en 22 países, Uruguay fue uno de esos 22 países, que se llama iShare, que es un estudio global, y una cosa que detectó, y de hecho todavía están investigando los datos para entender el porqué de ese motivo, una cosa que detectó en el cambio, es un estudio sobre los cambios en las prácticas de salud sexual y reproductiva y de sexo en general. Una cosa que detectó es una baja en el uso de preservativos, tanto en parejas estables como en parejas ocasionales. Y es bastante grande el salto. Ricardo, creo que venís por ahí vos también. Sí, mi pregunta, Ana, era esa baja del uso de preservativos, ¿cómo impactó concretamente y qué riesgo implica para la salud de las mujeres? Bueno, además de... En general la gente piensa primero en el embarazo no deseado, que sí es parte del problema, y ahora vamos a ver que tiene un impacto, algunos impactos todavía no lo sabemos. También tiene un impacto en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que en algunos casos, como es el caso del herpes, por ejemplo, pueden derivar en cáncer, que era uno de los temas que estábamos hablando anteriormente. Ana, una de las áreas que se complejizó lo que es la atención es lo vinculado con la interrupción voluntaria del embarazo, con el aborto. Según un artículo publicado en la revista Médica de Uruguay por un grupo de ginecólogos y ginecólogas, los retrasos en el acceso a servicios vinculados a la disminución de las consultas pueden aumentar las captaciones más allá de las 12 semanas. O sea, cuando uno habla de un embarazo y de querer interrumpirlo voluntariamente, hay un tema de tiempo. Sí. O sea, no te pueden decir a los 6 meses, bueno, sí, venga, no, ya no se puede. Y hay un tema de cumplimiento de la ley también entre las consultas. Totalmente, o sea, los periodos de tiempo están bastante acotados y tienen que cumplirse de manera estricta, digamos. La implementación de la ley ya traía algunos problemas que se agudizaron con la pandemia. ¿Cuáles son esos problemas? La ley ya tenía una serie de dificultades, sobre todo en el interior, digamos, también en Montevideo, pero en el interior se agudizaban. Uno es el tema de la objeción de conciencia. La cuestión de que hay zonas del interior, territoriales, donde el 100% de los ginecólogos son objetores de conciencia. Salto. Exactamente. Entonces esto implica que si tú vivís en esa zona, en circunstancias normales ya es un desafío lograr una interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas. Pensemos en una situación de pandemia, donde además tú tal vez tengas, esto que hablábamos, ¿no? Temas de cuidado, bajan los ingresos para transportarte, además de reducción de la movilidad, etcétera. No, y esto puede venir de la mano también por la baja del uso de métodos anticonceptivos. Sí, una cosa que también es interesante de este proceso,
Otra cosa que ya venía afectando y ahora de nuevo se complejizó es que parte de ese proceso del que hablaba Denise implica que en una segunda, la primera etapa tú tenés que manifestar tu intención de interrumpir tu embarazo y explicar los motivos. Una vez que eso se produce, se forma un equipo multidisciplinario. El equipo tiene que estar integrado por un ginecólogo, por un psicólogo o psiquiatra y por alguien del área social. En algunas zonas del interior eso es muy desafiante en circunstancias normales. Imaginemos de nuevo en circunstancias de pandemia donde se decreta la no presencialidad, hay una serie de desafíos que son adicionales. Y además, después que eso ocurre, la siguiente etapa, una vez que tenés que esperar 5 días, mínimo 5 días, y después volver a ratificar tu intención de interrumpir ese embarazo. Pensemos en todo este proceso para una persona que no está de fiesta para nada, está pasando por un momento que es muy complejo para una mujer. Y además tiene que firmar un consentimiento. En ese momento, lo que dice la ley es que inmediatamente se coordina ese proceso. La realidad es que ya no era inmediatamente antes de estas circunstancias, ahora lo es menos. Pero además, con pandemia, hay otra serie de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso. En gran medida, la interrupción de embarazo se hace química, con misoprostol y otras drogas de ese tipo. En algunas zonas del país, el acceso a esas drogas no hay en cualquier zona del país. Además de que hay objetores de conciencia, muchas veces no hay las drogas que son necesarias para llevar adelante esa interrupción de embarazo. Capaz que no tenés la respuesta, pero estos objetores de conciencia, en particular en algunas zonas del país, ¿las razones son 100% estrictamente médicas o hay un tema religioso? No, en general es religioso, moral, ético. Aducen razones de ese tipo. En general no aducen razones de tipo médico. ¿Denise? Sí, ¿cómo impacta la realidad esto? Bueno, planteas las demoras de la interrupción voluntaria del embarazo. Importante destacar que el aborto se da en un ámbito que no es hospitalario, en el ámbito del hogar, Exacto. pero también con una necesidad de la recurrencia a la puerta de emergencia como una herramienta posible dentro de la ley. ¿Cómo se da esta realidad y qué impacto has visto también a nivel de los embarazos no deseados en adolescentes? Bueno, esa es una cifra. La CEPAL también hizo público un informe con una serie de advertencias sobre estos temas. Una cosa que plantea es una preocupación por el aumento de los embarazos no deseados en general y en particular entre adolescentes, justamente por esta disminución del acceso a los anticonceptivos y por las dificultades en los países donde existe una IVE, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, en esas poblaciones. En Uruguay los datos aún no están, pero hay preocupación entre las organizaciones sociales sobre que se revierta una tendencia que llevó mucho tiempo en todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con derechos de salud sexual y reproductiva. En los últimos 10, 15 años se ha avanzado mucho, pero de una manera muy costosa también. Y lo que preocupa es que en este año y medio se pierdan muchos de esos avances y de esas luchas debido a la pandemia. En el embarazo adolescente, Uruguay en el 2019 llegó a una cifra récord por pequeñas, ¿no? 36 embarazos por cada 1000, que es históricamente la cifra más baja de embarazo adolescente en poblaciones de 15 a 19. Y lo que preocupa es que se revierta eso porque realmente dio mucho trabajo lograr construir sistemas de salud que revirtieran cifras que en un momento eran muy preocupantes. Pensándolo así también, el tema de que no haya presencialidad en los liceos, que es un ambiente donde el adolescente puede encontrar no solo información, sino contención, orientación, guía, sumado a la falta de anticonceptivos, es un cóctel ideal para que este número cambie lamentablemente. Sí, otra cosa que está pasando es un aumento del peso de la pornografía como lugar de educación, entre muchas comillas, de las poblaciones adolescentes y jóvenes. Teniendo en cuenta que tú estás encerrado y no tenés a quién preguntarle, o tal vez no sea tu padre, y tenés poco acceso a policlínicas adolescentes, etcétera, y tampoco el ámbito educativo, entonces el lugar donde uno se vuelca a hacer consultas de tipo sexual es la pornografía. Ana Laura, muchísimas gracias
Por favor. Nos vamos a hacer una pausa, nos vamos a meter por diferentes lugares en los temas de derecho de salud sexual y reproductiva. En el bloque que viene vamos a recibir al doctor Leonel Brioso, vía Zoom. Vamos a hablar de la parte más académica y técnica médica. Y vamos a recibir a Liliana Brasincas en el último bloque. Si están invitados, quédense. Ya seguimos con la letra chica. Seguimos en la letra chica y en este bloque nos vamos a centrar en la atención en salud sexual y reproductiva. Y para eso vamos a recibir al doctor Leonel Brioso. Leonel es profesor grado 5 de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y es jefe del servicio de maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Denise. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Un gusto. Leonel, una de las principales preocupaciones de estas últimas semanas tiene que ver con la muerte de mujeres embarazadas en casos de COVID-19. El promedio anual de muertes maternas es de 9 casos y solo en mayo van 5 mujeres embarazadas muertas producto del COVID-19. ¿Cómo se explica esto? Y también preguntarte en una segunda etapa si hay algún tipo de incidencia en lo tardío de la vacunación para este grupo que podría ser potencialmente de riesgo. Bueno, el año pasado, el año 2020, fue el año en el cual la pandemia pegó muy fuerte por la crisis social, económica y psicológica que afectó a las mujeres embarazadas y que llevó a un aumento de la prematurez, por ejemplo, entre otras cosas. Pero no tuvimos casos graves de infecciones en realidad. Este año, probablemente vinculado con la cepa dominante, que ya sabemos que es la dominante, la P1 que viene de Brasil, la situación ha cambiado dramática y muy rápidamente, provocando infecciones graves que han llevado a muchas mujeres a tener que transitar periodos prolongados en CTI y, como tú decías, a 5 muertes maternas, que para el Uruguay es realmente algo alarmante. No tendríamos que de sacar este tema del embarazo de lo que ocurre en el Uruguay. Y quería detenerme en eso, porque en realidad, si vemos que el Uruguay es el país del mundo que tiene la mayor circulación viral, con la mayor tasa de contagios cada 100.000 habitantes, y con una de las mayores tasas de mortalidad cada 100.000 habitantes también, es absolutamente lógico pensar que eso va a repercutir también en las mujeres embarazadas, máxime cuando ellas han quedado naturalmente por el plan de vacunación para un periodo final. Y en ese sentido, mi punto de vista, el punto de vista de la clínica, es que realmente el tema de la vacunación no es el motivo principal de esta situación, sino que realmente se ha producido una debacle por la virulencia de la infección, y lo que sí tenemos que hacer ahora es optimizar un plan integral de blindaje del proceso reproductivo. Fallamos en el blindaje de abril, fallamos en el blindaje de mayo, nos queda blindar el proceso reproductivo por intermedio de un plan integral, que es lo que estamos tratando de proponer. Ricardo. Sí, cuando habla de blindaje, ¿a qué se refiere hacer un blindaje para mujeres embarazadas? Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles son los riesgos para la mujer embarazada de contraer el COVID? ¿Y hay algún sector de la sociedad que se vio más afectado o se puede determinar más en esto que decías? Bien, sí, de lo que se trata es que nosotros tenemos que focalizar en el tema del embarazo una emergencia dentro de la emergencia, por esta situación que describíamos, de esta gravedad absolutamente inusitada. Yo no recuerdo, tengo 30 años de profesión y casi 25 de carrera docente, no recuerdo una situación igual, ni siquiera la de la epidemia de abortos inseguros en la crisis del 2001 llevó a una situación tan crítica como está llevando en mayo recién esta situación.
Cuando me refiero a blindar, me refiero a tener un plan integral que incluya la vacunación prioritaria para las embarazadas. Las embarazadas tienen que ir al vacunatorio y por el simple hecho de estar embarazadas poder vacunarse. No tiene que haber ningún otro requisito para eso. Pero la vacuna es necesaria, pero no suficiente. Es una falsa ilusión pensar que con la vacuna se soluciona todo. No es así. Tenemos que mantener el distanciamiento social y la burbuja en la familia, y para eso hace falta flexibilizar los regímenes de licencia maternal. Tiene que haber un cambio rápido a nivel de las licencias en el BPS que nos permita a los profesionales dar licencias a las pacientes que trabajan para que no necesiten ir a trabajar, y además activar el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social para que dé ayudas directas a las mujeres en situación de alta vulnerabilidad para que puedan también quedarse en sus casas. Porque como bien se dijo en la introducción, lo que dijo Ana Laura, es que acá hay una clara discriminación de género en la pandemia con respecto al trabajo de las mujeres. Eso tiene que articularse en un plan, pero tiene que ser de inmediato, porque lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, es un hecho de una gravedad absoluta. Y sí, efectivamente, lo que estamos viendo es que la infección afecta fundamentalmente a las mujeres embarazadas que tienen algunas comorbilidades. Por supuesto que la obesidad sigue siendo un dato muy importante para esto. La obesidad, enfermedades o comorbilidades como la diabetes, también antecedentes de hipertensión también son elementos de riesgo. Y por supuesto que además de lo biológico, el grueso del riesgo psicosocial que se presenta en las mujeres más vulneradas en sus derechos, que están particularmente expuestas a esta infección. Leonel, a modo de ejemplificar, ¿de cuántas mujeres embarazadas hablamos en nuestro país en promedio hoy, por ejemplo? ¿Cuántas mujeres estarían dentro de esta emergencia? Y bueno, aproximadamente Uruguay en este momento tiene unas 27, 28 mil mujeres embarazadas. Ustedes fíjense que si se hiciera esto como la prioridad número uno, como lo que estamos reclamando, esto es un día de vacunación para la primera dosis, ¿verdad? Y creemos que hay que ponerlo así, hay que alertar sobre esta situación. No alarmar, pero sí alertar sobre esta situación grave que estamos viviendo. Como dije hoy, el tema de la vacuna en enero, febrero de este año, a nivel de los foros internacionales que participamos, era algo que se discutía, hacer el asesoramiento a la mujer, el consentimiento informado, ver la realidad. Pero tenemos que ubicarnos, aunque nos duela, en la situación en la que estamos viviendo en el Uruguay, que somos el país peor rankeado en este tema, somos el país más riesgoso para el COVID. Por lo tanto, no hay discusión alguna. La vacuna es imprescindible, pero como dije hoy, es necesaria pero no suficiente. No podemos quedarnos con la falsa expectativa que con la vacuna se solucione todo, porque no va a ser así. Leonel, hablábamos en el primer bloque de algunos problemas en la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que algunos se vieron agravados por la situación de pandemia. ¿Cómo ves desde la cotidianidad del trabajo y desde la clínica esta realidad? Bueno, nosotros tenemos como Clínica Ginecotocológica A una presencia no solamente a nivel del Hospital Pereira Rosell, que es nuestra sede histórica. De hecho, este año estamos cumpliendo como clínica 75 años, es la primera clínica de ginecotocología del Uruguay, sino que tenemos presencia en 8 departamentos del interior, en Salto, en Paysandú, en Rivera, en Durazno, en Rocha, en Maldonado, en San José y en Canelones. En esos 8 lugares que monitoreamos desde el punto de vista académico cuál es la realidad, no nos consta que hayan habido problemas efectivos y sistémicos con respecto al desarrollo de la implementación de las interrupciones voluntarias del embarazo, sacando el primer periodo posterior al decreto de emergencia sanitaria, en el cual hubieron unas cuantas semanas, aproximadamente 8 semanas, en que realmente la presencialidad fue mínima, había un miedo generalizado, no solamente en las pacientes, sino también en los profesionales y en todo el mundo,
que probablemente allí sí hubo algún problema de desfasaje. Después en adelante no vemos que hayan habido problemas sistémicos, sí hubieron problemas, como el caso que se reportaba, que ustedes dijeron claramente, de una desafortunada situación muy grave, de una muerte materna de una niña en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, pero que de acuerdo a las investigaciones administrativas en curso no tiene que ver con un problema sistémico de la implementación de la ley, que como siempre decimos, ¿verdad? Es mejorable, siempre todas las leyes son mejorables, pero realmente marcamos a nivel de la región y del mundo un ejemplo en cómo ha sido implementada, y creo que más allá de los titulares de prensa y de posiciones de algunos referentes políticos del gobierno, el Ministerio de Salud Pública se ha cuidado mucho en que la implementación de la ley se siga desarrollando de manera correcta, y nosotros desde la primera línea de la atención también estamos exigiendo eso desde los grupos profesionales. Ricardo. Sí, una última pregunta que me queda a mí es, las medidas que mencionaste de ese blindaje no parecen ser demasiado difíciles de tomar. En definitiva, son medidas que están asociadas a usar ya sistemas que funcionan bien, como esas puede ser asignaciones familiares, la licencia del EPS, etcétera, etcétera, y ordenar un sistema de vacunación rápidamente. ¿Alguien los escucha? Bueno, en principio ustedes, y yo les agradezco mucho que lo pero hagan. no sirve mucho lo nuestro, perdón, Leonel, pero no. Realmente yo estoy en una situación anímica con respecto a este tema muy compleja, porque hay un dolor por ver esta situación, una situación de vergüenza nacional, creo yo, que tenemos que ver. Uruguay no se merece esto, y también en parte de impotencia, porque entendemos que quizás no estamos siendo claros con lo enfático que queremos ser con este tema, y nos cuesta entender qué es lo que ocurre. Yo creo que en este tema, claramente, lo que no podemos es naturalizar la muerte. Los pro vida somos los que luchamos por la vida todos los días, y no los que dicen que defienden la vida, pero luego no toman las medidas para hacerlo. Desde la visión que tenemos de ser pro vida y pro derechos, es que creemos que no podemos naturalizar esta situación. Esta situación es una emergencia nacional, es una emergencia dentro de la emergencia, que debe ser tratada de manera urgente por todos. Todos somos responsables. Yo creo que acá es muy fácil responsabilizar al gobierno, responsabilizar a la gente. No, todos somos responsables, y nosotros como profesionales de la salud también, porque quizás nos atrasamos en cuanto a ver que estaba ocurriendo esto bajo nuestras narices y no nos dimos cuenta en alertar. Pero ahora que lo sabemos, no hay excusa. Evidentemente estamos en un momento en el cual tenemos que ir para atrás todo lo necesario, implementar este plan masivo, rápido e intenso, para salvar la vida de nuestras mujeres embarazadas, porque realmente no nos merecemos estar en esta situación. Y sobre todo lo que no nos merecemos es en naturalizar esta situación tan grave, y por eso hay que invertir en la vida. No es un gasto, y realmente tener un punto de Producto Bruto Interno más o menos, o un tema de déficit fiscal, es insignificante con respecto al riesgo que estamos teniendo para el hoy, por la muerte que ocurre hoy, y para el futuro, porque esto impacta en la vida y la salud de los niños y las niñas que están naciendo, que dentro de 10, 15, 20 años van a tener, y ya sabemos, porque estamos viviendo hoy, por ejemplo, en las cárceles, escuchaba al doctor Petit, el concesionario de cárceles, o no sé cómo se llama, que hablaba justamente de que la gran población de los jóvenes encarcelados hoy padecieron en la crisis del 2001 la falta de cuidado parental. Bueno, tenemos que evitar que nos tengamos que ver en el 2040 con una misma situación. Y la única manera de hacerlo es invirtiendo en la vida. Ahora, Leonel, te escuchamos hablar recién, hablaste del 2020 como un año que fue bisagra por lo que pasaron las mujeres embarazadas, por lo que pasamos todos, pero en particular una población a la cual hay que atender de manera urgente en este momento.
que desembocó, por ejemplo, en prematurez. También te escuché hablar recién de la angustia que le genera a los profesionales estar viviendo esa realidad. Hoy por hoy la están alertando, nos están avisando que esto está pasando. Pero te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las consecuencias para estos niños prematuros, para estos niños que no han recibido, por ejemplo, atención pediátrica, controles durante el embarazo? Esa es una. ¿Qué consecuencias vamos a ver a corto y a largo plazo? Una la dijiste recién. Y la otra es a nivel más personal. O sea, ¿cómo le afecta a un profesional de la salud que está vinculado a la maternidad, algo tan importante como la maternidad, el estar viviendo un momento como este? Hoy hablabas de que ni siquiera en la crisis de abortos clandestinos en el 2001, ustedes llegaron a enfrentarse a algo que supongo que ustedes tienen un límite también en su capacidad de respuesta. Bueno, con respecto al primer tema, está bastante estudiado ya y lo hemos difundido, que cuando el embarazo se da en una situación de riesgo social y psicológico, el feto desencadena una serie de mecanismos que se llaman epigenéticos, que hacen que algunos genes los preparen para poder aprovechar al máximo la energía disponible. Y esto, en la prematurez y en la restricción de crecimiento, está muy encendido estos genes que lo ayudan a incorporar la mayor cantidad de energía. Eso lo salva durante la vida fetal, cuando hay este estrés, pero para el largo plazo es un problema grave porque va a generar las condiciones para que tengan más riesgo de enfermedades crónicas en el futuro. No solamente desde el punto de vista biológico, tienen más riesgo de obesidad, de diabetes, de algunos tipos de aterosclerosis, hipertensión, sino también de problemas psicológicos y de comportamiento. Epigenética es lo que explica esto y es lo que tenemos que evitar tratando de blindar el proceso del embarazo para que sea lo más saludable posible y evitar esta situación que nos puede pegar y nos va a pegar en 20 años, que fue lo que estábamos hablando. Y con respecto a cómo lo estamos viviendo, bueno, la sensación de angustia e impotencia es generalizada. Nosotros no estamos formados, definitivamente no estamos formados para ver morir a nuestras pacientes. La especialidad nuestra y en general los equipos de salud sexual y reproductiva no estamos preparados para ver impotentes como una mujer que está embarazada, viene a vernos, al rato le falta el aire, tiene que intubarse y a los pocos días muere. Eso genera una situación de angustia muy importante que estamos tratando de mitigar, sobre todo con los colegas más jóvenes que están en la primera línea del trabajo, tratando de apoyar la consigna de también cuidar al que cuida, ¿verdad? Tratando de darle mucha importancia, no solamente al intercambio académico de protocolos y de pautas de atención a este tipo de casos tan graves y nuevos que estamos viendo, sino también el apoyo emocional a nuestras colegas y nuestros colegas que están en todo el país y que requieren realmente de este apoyo, porque es una situación muy, muy dramática la que estamos viviendo, y es muy difícil realmente esta situación para la especialidad y para los equipos de salud sexual y reproductiva. En un contexto, como les decía hoy, de que estamos convencidos de que no merecemos estar en esta situación a nivel internacional. Nosotros somos un país pionero en la salud, somos un orgullo, es un orgullo poder representar a nuestro país siempre en los foros internacionales y estar en esta situación de ser el peor del mundo es algo muy, muy angustiante para todos los que estamos peleando por la vida todos los días, ¿verdad? Es bastante complejo esta situación que estamos viviendo. Leonel, bueno, muchas gracias primero por tu tiempo y muchas gracias por tu trabajo y el de los colegas también. No, el agradecido soy yo por difundir esta situación. Creemos que estamos siempre a tiempo para mitigar, siempre hay posibilidades de reducir los riesgos y los daños, y ese momento es ahora. Señoras y señores, nos vamos a ir al último bloque. ¿Cómo nos genera angustia esto, no? Es tremendo, sí. Y también es muy importante el trabajo que hace la Clínica de Ginecología de la Facultad de Medicina, es algo que muchas veces no sabemos. Hacen un trabajo incansable en el Hospital Pereira Rosselli y también en otro tipo
de proyectos, sin ir más lejos, en 2020, mientras estamos hablando de todo esto, atendieron a 500 de las 680 mujeres privadas de libertad que hay en Uruguay y lo hicieron todos ginecólogas y ginecólogos, 52 ginecólogas y ginecólogos de todo el país, de la Clínica de Ginecología de la Facultad de Medicina. Así que el rol de la universidad también para acompañar a este tipo de poblaciones vulneradas es muy importante y también una universidad muchas veces muy olvidada en todo este mapa político. En el bloque que viene, el último bloque de La Letra Chica, vamos a estar hablando de Mujer y Salud en Uruguay, de MISU, y vamos a recibir a Liliana Brasinca, que es la directora, precisamente. Ya venimos. Último bloque de La Letra Chica, seguimos hablando sobre derechos de salud sexual y reproductiva para mujeres y cómo se han visto trastocados, relegados durante la pandemia. Mujer y Salud en Uruguay es una organización no gubernamental que se presenta como feminista y cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos de una perspectiva de género y generaciones. Para cerrar este programa de La Letra Chica y tener una visión desde las organizaciones de nuestra sociedad, vamos a recibir a la directora de MISU, a Liliana Brasinca. Liliana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por dedicar el programa al 28 de mayo. Esta es una fecha que ha sido impulsada desde el Movimiento por la Salud de las Mujeres Feminista Internacional y estaba un poco olvidado entre las fechas a analizar. Realmente no solamente ha sido esperemos que haya sido interesante para la audiencia, pero en lo particular y con las exposiciones que hemos tenido hasta ahora, es un tema que debería preocupar y de verdad creo que hay muchísimo en juego con la salud sexual y reproductiva, sobre todo con lo que ha pasado en esta pandemia. Pero repasamos diferentes problemáticas, Liliana, en este programa que se dieron en esta pandemia con respecto a la atención de salud sexual y reproductiva. Ustedes son parte de una campaña llamada La Salud Reproductiva es Vital, que tiene como principal objetivo monitorear las respuestas que los estados de América Latina le están dando a esa realidad. ¿Cómo se ve esta situación desde MISU? Bueno, primero querría aclarar que la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos son dos dimensiones, ¿no? La salud es una de las dimensiones de los derechos sexuales y reproductivos, pero lo importante es reconocer todo el trabajo que se llevó para que fueran reconocidos como derechos humanos. Y esto se logra luego de más de 25 años de movilizaciones, demandas y reivindicaciones del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, pero también de una amplia gama de sectores y actores del movimiento social, académico y político de este país. Lo quiero aclarar porque vos estás empezando por el final, ¿no? La salud es vital, es algo que monitoreamos junto a otros 7 países el año pasado en el momento que se instala la pandemia, porque desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las recomendaciones a los estados fue que la salud reproductiva era vital y que debería ser atendida y no desatendida en el tiempo de pandemia. Y Uruguay es uno de los estados que forma parte de ese mecanismo y lo adoptó. Tal fue así que al mes aproximadamente de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública de la nueva administración emite una circular a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud diciendo que se debía atender y no descontinuar todos los requerimientos en salud sexual y reproductiva y particularmente en lo que tenía que ver con interrupción voluntaria del embarazo. Esto es para decirte que esto de la salud es vital, es que monitoreamos el impacto, porque ya sabemos desde nuestra larga historia de lucha que, primero, que la salud sexual y reproductiva realmente se garantiza y los indicadores mejoran rápidamente cuando hay promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, y se deteriora muy aceleradamente y con costos muy dramáticos cuando se omite esa atención, no se garantiza o no es universal en su integralidad. Esto lo advertimos inmediatamente en julio del año pasado y se lo hicimos saber
a todas las autoridades de este país, a todas, no quedó nadie. Desde el 28 de mayo del año pasado, realmente hemos alertado, primero que esta circular no había sido difundida a la población y además el mecanismo de fiscalización no estaba garantizado para que no hubiera discrecionalidad en su implementación de acuerdo a los criterios de cada institución. Esto lo alertamos el año pasado y lo insistimos durante todo el año. Este proyecto de la salud vital de monitorear a nivel regional obedece a que MISU monitorea política pública en salud sexual y reproductiva desde el 2007 con un observatorio que ha acompañado desde su implementación la salud sexual y reproductiva y la implementación de los servicios de aborto. Nosotros fuimos quienes detectamos cuáles eran los niveles de objeción de conciencia en el país, que quiero ajustar a la información del comienzo, que Salto corrigió el problema. Salto arrancó siendo el primer departamento detectado con 100% de objetores, lo corrigió a los 2 años, enviando profesionales de la ginecología desde Montevideo hasta Salto para dar la atención, y luego pudo conseguir ginecólogos que en la localidad dieran la prestación. Pero MISU monitoreó 10 departamentos de del país, de 19, y encontramos que Soriano, y hoy sigue siendo así, tienen Mercedes 100% de objetores, que Jun en Río Negro tiene 100% de objetores, y que en Rocha, Castillos, tiene 100% de objetores. Pero que hay otros lugares del país donde la objeción de conciencia llega casi al 80%, y solo tenés 1 o 2 profesionales de la ginecología que brindan la atención. Estos profesionales se enferman, tienen licencia o no pueden ir a la atención, y quienes deben ser trasladadas a otras localidades y departamentos son las mujeres o personas con capacidad de gestar. Esto lo venimos alertando desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente desde el 2017 no pudimos seguir monitoreando cuál era el nivel de objeción de conciencia en el país, porque hubo un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando 100 profesionales de la ginecología interpusieron un recurso para justamente cuestionar artículos de la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que no garantizaba a los profesionales el derecho a la objeción de conciencia, y a partir de ahí es confidencial el nombre de los profesionales que objetan el servicio. Liliana. La población usuaria no lo sabe, pero lo que es peor, y esto lo acabamos de corroborar este año, la propia Junta Nacional de Salud nos respondió que no tienen mecanismos para saber ni la cantidad de objetores de conciencia que hay en los servicios, ni tampoco controlar que no objeten en un subsistema y hagan la prestación en otro. Esto sigue siendo hoy un déficit de información que va... Lilian, recordemos que el aborto es legal en Uruguay desde el año 2012 y MISU viene monitoreando todos los años la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a través del observatorio, como decías. En particular, en 2020 planteábamos al inicio algunos datos que nos proporcionaban que recibieron más de 150 consultas de mujeres embarazadas que tuvieron algún tipo de problema con la atención médica y que también recibieron algunas consultas respecto a demoras en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son las problemáticas que identifican desde el observatorio? Bueno, identificamos varias. Una de ellas es que esto que yo les decía, los servicios debían ser priorizados. Nunca más desde las autoridades de gobierno se emitió ninguna mensaje a la población de que esto seguía siendo válido y que esto seguía siendo un derecho y un reclamo cuando no había cumplimiento. Por lo tanto, no hay ni una política de difusión de estas prestaciones, ni una política de fiscalización, y hoy estamos a mayo del 2021 y todavía no tenemos los datos de cuál han sido la cantidad, el lugar, los resultados, ¿no? Los datos epidemiológicos en salud sexual y reproductiva del 2020 no están,
y lo hemos solicitado por pedido del acceso a la información y el Ministerio de Salud Pública todavía no responde. Esto es un problema porque tener información ha sido crucial, y esto lo han dicho no solo nosotros, todos los ámbitos, tener información es crucial para poder medir la prioridad en las políticas públicas. Y en este sentido, esta información la pusimos a disponibilidad desde el año pasado y realmente no hemos tenido respuesta alguna. Este año lo que estamos exigiendo es que queremos saber, primero que la pandemia sabemos que es un problema, pero no puede ser una excusa. Y en este sentido estamos desde el año pasado alertando que debían interceptarse los distintos requerimientos en salud y los impactos que debían tomarse de acuerdo a la pandemia. Ricardo. Esto siguió siendo sordo y lamentablemente hoy hay unas cifras de muerte materna que realmente son alarmantes y no solo es por embarazo y parto, también es por aborto, ¿no? Ricardo, para ir cerrando. No sé si... Bien, Lilian, no, me quedé pensando que lo que decías de la falta de información, el no saber quiénes son objetores de conciencia en un departamento, implica que las mujeres no saben a quién ir en el caso de que quieran iniciar ese proceso. Eso da la sensación de que no hay garantías y que no hay políticas claras para la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo evalúan ustedes esas políticas? ¿Qué ha desarrollado el Estado en ese sentido? Bueno, ahora estamos en situación de alarma, porque 1 año y medio del nuevo gobierno todavía no tenemos ni idea de cuáles van a ser los objetivos sanitarios para este periodo, cuáles van a ser la priorización, qué recursos se van a destinar al mismo. Y volvemos a que enfatizamos que lo que estamos exigiendo es salud sexual y reproductiva integralmente y no volver al viejo modelo de salud materno-infantil, porque las mujeres, primero, tenemos mucho más requerimientos que solo el ser madres, y segundo, el impacto en salud sexual y reproductiva tiene múltiples dimensiones y deben ser atendidas en su integralidad, poniendo también particular énfasis en lo que tiene que ver con el involucramiento de los varones en todo lo que es promoción, prevención y reducción de daño. En este sentido hemos enfatizado desde el año pasado, y yo estoy de acuerdo con todos los planes que quieran, pero lo que estamos exigiendo es que cumplan con lo que está, cumplan con lo que ya hemos elaborado desde hace años. Hay guías, protocolos, leyes, normativas. Hemos solicitado a la Comisión Parlamentaria de Salud que formen un grupo de trabajo, porque si el Estado no puede garantizar, dar los servicios que pone como condición para poder ser ejercidos estos derechos, y el Estado no los puede proveer, debe flexibilizar estas exigencias. Los costos no los podemos seguir pagando, y menos aún las mujeres, niñas, adolescentes, personas de la diversidad sexual y todas las que tienen además diversas capacidades, no podemos seguir pagando el precio. Y esto a esta altura del partido y de los acontecimientos lo alertamos, pedimos mecanismos, no hay mecanismos de diálogo, se disruptieron los que habían, o sea, se descontinuaron los que habían, y ya a esta altura del partido estamos en alarma. Y realmente no queremos más que sobre estos temas se siga discutiendo en círculos cerrados, sin participación de quienes legítimamente hemos impulsado esta agenda por demasiados años, para volver a ser entendidas solo como envases reproductivos o como ciudadanas sin capacidad plena para tomar nuestras propias decisiones. Este es un reclamo histórico, ahí se inscriben estas demandas de salud y derechos sexuales y reproductivos, y lo que estamos reclamando es que no se escuchen, no se atiendan y nos den respuesta. Bueno, ojalá que así sea, Lilian. Desde aquí de La Letra Chica esperamos eso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, y reitero el agradecimiento en nombre de todo el movimiento de mujeres de la dedicación del programa de hoy a esta fecha. Un placer. Bueno, un programa, Denise, que sin duda nos tiene que hacer reflexionar.
Estamos hablando no solamente de salud, estamos hablando de derechos. Lo decía Brasica recién, que abarcan mucho más que solamente la maternidad. Y en esta pandemia en particular ya son visibles las consecuencias. No hay que esperar mucho tiempo, no hay que hacer evaluaciones, ya son visibles, lo decía Brioso, están viviendo una situación de alarma angustiante, así que bueno, esperemos que se encuentre una solución y rápido. Sí, las repercusiones de salud no solamente por las demoras en los controles, todo lo que tiene que ver también con la desconfianza en el sistema de salud, cuando se cortan los vínculos, y ni que hablar con todo lo que hablábamos con las niñas y los niños a futuro, que va a ser una repercusión que quizá no la estamos viendo hoy, aunque hay muchos más niñas y niños pobres, pero seguro que la vamos a ver mañana, y mañana va a ser un problema y probablemente va a ser un problema de seguridad. Mañana la Letra Chica se va a dedicar a hablar sobre la región, Latinoamérica, las movilizaciones populares que han estallado en varios países, Chile, Colombia, qué características tienen, cómo han evolucionado. Bueno, sobre movilizaciones populares viene la Letra Chica de mañana. Hasta mañana.